Buenos días. Voy a intentar hacer una presentación de lo que serían las técnicas más controvertidas hoy, que serían la braquiterapia y la SBRT en los cánceres de próstata controvertidas, las más actuales, pero no es una lección magistral. Es una presentación para darnos ideas de lo que se puede hacer y lo que es hoy en día. Recordando que la radioterapia moderna ha avanzado más que las televisores, y si nosotros en casa le ponemos a los niños una televisión en blanco y negro, nos expulsan ellos de casa a nosotros. Mientras que los aparatos antiguos se creen que aún pueden servir bien y hay que ir a tratamientos modernos. En el diagnóstico también, yo cuando era estudiante de medicina, un cáncer de próstata era la placa aquella con unas metastasis que yo desde entonces creo que no he vuelto a ver. Hoy estamos viendo el tumor dentro de la próstata e incluso en las recidivas. Perdón, esto es al revés. No, creo que me he adelantado. En las recidivas. Los equipos han avanzado tanto que no se parecen en nada a los actuales. Incluso hoy en día el futuro va a ser la resonancia adaptada al acelerador lineal y los protones, del cual hablará posteriormente el doctor Vargas. La SBRT o radiocirugía cerebral está basada en las... Perdone, pero esto no es un puntero, ¿no? No, está basada en las radiocirugías, que se hizo un marco de estereotaxia y desde el 2001 nosotros empezamos, que fue experimental, y puede decir que SBRT en próstata, más o menos a partir del 2010 es cuando hay experiencia. Nosotros, el siglo pasado, que no está tan lejos, esto era un buen tratamiento de un cáncer de próstata. Hoy tenemos que, con los equipos, con los avances, conformarnos mucho más, ir a delimitar órganos de riesgo y ponernos dentro. Con la braquiterapia que hemos hecho, meter la fuente de irradiación dentro de la próstata, estamos irradiando de dentro hacia afuera, en un órgano que tiene una forma fácil, redondita, fácil de llegar dentro de otras estructuras, entonces la braquiterapia está entrando dentro. Pero ¿qué nos dicen los niveles de evidencia hoy para la próstata en general? Que hay que utilizar una técnica cualquiera, pero muy conformada. Que las dosis que hay que dar son superiores a 80 Grays. Hace tiempo pasar de 60 era una locura, llegar a 70 no se lo imaginan, decían que estaba... Y hoy sabemos que en próstata hay que subir la dosis, sea con fotones, con braquiterapia, con protones. Hay que hacer imagen diaria. El recto se cambia de forma hasta durante el tratamiento. La vejiga puede estar llena o puede estar vacía, hay que controlarlo. Si no tenemos imagen diaria, no sabemos dónde estamos irradiando. Y los tratamientos antiandrogénicos en los pacientes de alto riesgo han mejorado los resultados. Y el resto que es alrededor de la próstata, pues si son de riesgo de tumor, como vesículas seminales, linfáticos pelvis y demás, hay que valorarlo siempre. Ya no es obligatorio si no se discute su irradiación o no, depende de cuánto, pero la dosis no se discute, tiene que ser muy alta. También ya se acepta como estándar que en los de muy alto riesgo y alto riesgo asociar la radioterapia externa y la braquiterapia para subir la dosis, básicamente, y asociar un tratamiento antiandrogénico. El hipofraccionamiento moderado es mejor, la SBRT hay que ser experto, hay que saber hacerla, no lo puede hacer cualquiera, y la braquiterapia es la más conformada porque metemos todo dentro del órgano. También en bajo riesgo no hace falta hormonoterapia, no hace falta irradiar linfáticos, cosas que eran conceptos de hace unos años. En riesgo intermedio, asociar antiandrogénicos, y la afectación pélvica, si la conocemos, hay que irradiarla a dosis muy alta porque tiene células tumorales de próstata. No se puede dar una dosis baja en un linfático afecto. Hay que dar dosis muy alta y no solamente antiandrogénicos, incluso abiraterona u otros fármacos. La NCCN hizo una clasificación de bajo riesgo, muy bajo, intermedio y demás, con un listado, como cuando vamos a un restaurante, de los tipos de radioterapia que podemos aplicar con cada uno de ellos. Entonces, lo que vemos es que para bajo riesgo, los de buen pronóstico en general, podemos utilizar una radioterapia con una fracción única de braquiterapia, podemos braquiterapia solo, SBRT, radioterapia externa, cualquier técnica es buena. La combinación la guardas para los de muy alto riesgo y las dosis de tratamiento más convencional se guardan como con nivel de evidencia por muy alto riesgo, pero la SBRT y la braquiterapia sola no se considera que tenga nivel de evidencia, y esto es una tabla. Nosotros, yo he puesto en un círculo lo que estamos utilizando nosotros básicamente con los pacientes. Pero hay que acordarse que cuando hablamos muy conformados hay que conformar en 3D, hay que hacer siempre TAC y TAC de resonancia, normalmente hacemos calcular en 3D siempre cada volumen
con formación individualizada. Todos los pacientes son individualizados desde cada forma, incluso con micromultiláminas. Hay que inmovilizarlo, hay que hacer procedimientos de marcaje para saber o de ver dónde está la próstata momento a momento. Hay que utilizar tratamientos modulados con IMRT, el VMAT es más rápido hoy en día, la simulación, planificador en Monte Carlo, planificación inversa, hay que optimizar al máximo y hay que hacer una optimización milimétrica. Somos como el cirujano cuando quita una próstata, hay que hacer lo más fino posible. Los micromultiláminas, ya no, las láminas de 1 centímetro, que eran lo mejor que había hace 15 años, hoy son malas para tratar una próstata, tienen que ser láminas pequeñitas si lo hacemos desde fuera. La conformación es compleja, la inmovilización es compleja, el CONBIM es lo que más nos ha avanzado. Cuando irradiamos, y estas imágenes las hice yo con un trípode, está un poquito exagerada, pero el paciente respira, se mueve, le late el corazón, todo esto, la máquina se mueve. Y al final son muchos movimientos externos más los movimientos internos que es difícil verlos. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos tratando. Cuando utilizamos la braquiterapia, esta parte es más sencilla. Metemos dentro de la próstata o semillas o sobre todo en alta tasa de dosis unas agujas y la dejamos inmóvil. ¿Vale? Eso, aunque se mueva, se va moviendo todo el conjunto que irradia y se mueve menos. Entonces es la más conformada que podemos tener hoy en día. Así. La experiencia, ¿qué es? Que el fraccionamiento convencional de 8 semanas, si damos una dosis baja de 70 Gray, que es muy alta para otros tumores, tenemos un control local a los 5 años de PSA del 59%, mientras que si damos más de 78 Grays, o sea, 78, estamos por encima del 80% hoy en día, 79% fueron los resultados. La recomendación que es, hay que tratar dosis muy alta porque es más de un 20% de diferencia de uno a otro. Pero fraccionar, ¿qué hacemos? ¿Convencional o hipofraccionamiento? Pues hubo un consenso entre ASTRO, ASCO y la Asociación de Urólogos para ver qué era mejor. Y con el hipofraccionamiento se ve que es mejor porque el alfa-beta, cuanto más es la grande la fracción, hay mejor tolerancia del recto comparativo con la respuesta de próstata. Así, para dar esas dosis altas con IMRT se puede dar con una hipofracción de pequeñito en 6 semanas a 220, en 4 a 300 y con SBRT en 1 semana se puede dar el tratamiento. Vamos a hipofraccionar y además un beneficio de tiempo. El beneficio de tiempo se ve claramente del tratamiento convencional, vamos bajando y en países como este, que la comunicación y otros países, o la gente mayor que hay que acompañarlos, vale mucho el que el paciente venga menos veces a tratamiento. El VMAT o el RapidAR también mejoran el tiempo de tratamiento en máquina y hace que la movilización sea menor. Con braquiterapia, que se puede dar como BUS o exclusiva, he dicho, era fácil, se usa las semillas de yodo y de paladio, con unas dosis para tratamiento único y otras para cuando se utiliza como BUS, pero hay que recordar que también en las recidivas locales es útil la braquiterapia. En el año 2000, o sea, el último año del siglo pasado, las indicaciones de braquiterapia eran muy sencillas. Era el paciente ideal, el posible y los no indicados. Y entonces hacíamos tratamientos de esta manera, y si ven la conformación en la próstata, la línea dosis nosotros en el recto la uníamos mucho y por seguridad damos unos 5 milímetros alrededor de la próstata en toda la próstata y quedaba un tratamiento perfecto que además lo dejabas allí, pero claro, también hay que pensar que las semillas se mueven un poco con el tiempo y demás, por eso están los márgenes, pero era muy conformado con muy baja toxicidad en general y con unos resultados a 20, 25 años que tienen hoy en día que eran de los mejores que hay en tumores de bajo riesgo. Con alta tasa de dosis tenemos también experiencia que hemos publicado, con una sola dosis podemos dar un implante temporal en el cual pinchamos la próstata, pinchada como podemos tener una carne cuando la hacemos a la brasa, que no se nos va a mover a menos que le demos vuelta, le vamos a dar la dosis que nosotros queramos, y además como son unos robots que el que mueve la fuente milimétrica, conformamos la dosis perfectamente. Hoy en día estamos haciendo estos tratamientos que el paciente ingresa por la mañana y se va por la tarde a su casa y ha terminado todo el tratamiento de la terapia de la próstata. Y también recordar que eso nos sirve para las recidivas. Las vesículas seminales, el riesgo intermedio y demás, son conceptos a valorar y a valorar sobre todo si hay un riesgo importante. Si está afecta sí que hay que tratarlo, pero si no está afecta, si lo vamos a tratar, tenemos que dar una dosis tal que reduzcamos la posibilidad de recibir en la zona esa más de un 50%, más de un 60%. Luego, si vamos a dar 50 Grays, mejor que no las irradiemos. Hay que dar más de 60 y mejor más de 70 Grays en las zonas de riesgo para que sea efectivo y sea evaluable el que nosotros tratemos zonas de riesgo. Eso es distinto que en los tumores de cabeza y cuello y que en los tumores que con dosis más bajas se consigue en próstata. Por eso está discutido la irradiación profiláctica de zonas de riesgo hoy en día.
Y el tratamiento antiandrogénico hay que valorarlo. En los de alto riesgo se recomienda siempre y en los de riesgo intermedio depende. Hoy en día, con tumores de bajo riesgo, tanto la irradiación con IMRT, la hipofraccionada, la SBRT o radiocirugía, la braquiterapia con implante permanente y la braquiterapia de alta tasa de dosis tienen los mismos resultados a 15, 25 años. La SBRT no tiene tanto tiempo. Luego, cualquier tratamiento es bueno. La SBRT se sabe que a corto plazo tiene la misma toxicidad. Luego, si cualquier tratamiento es bueno, cualquiera podemos elegir. Hay que tener en cuenta que el coste-eficiencia se valora por la supervivencia global. Pues el coste-eficiencia será el precio o la disponibilidad de ellos más que otra cosa. En alto riesgo, nosotros hace tiempo asociamos la combinación y se considera que la irradiación con VMAT, tanto fraccionada como fraccionamiento convencional, no es tan buena como el tratamiento con tratamiento hipofraccionado o tratamiento estándar asociado a braquiterapia, que tiene mejores resultados. Hay que acordarse, que lo apunto siempre, que tenemos sistemas de control de IGRT diario con los pacientes. Los ganglios, si están afectos, tratamiento androgénico, y la SBRT es muy útil para tratarlos. Así con un tratamiento de VMAT, pues toda la zona con los ganglios, con un bus integrado, o hacer el tratamiento más o menos clásico y además hacer el bus con SBRT. Es una de las utilidades grandes que tiene. La adyuvante tras la cirugía es importante, hay que ver cuándo hacerla, en el cual, si hay un resto, es cuando podemos aplicar tanto una braquiterapia como una SBRT como complemento en ese resto, sobre todo si se ha biopsiado. En el rescate, en la recidiva, si la recidiva es mensurable y la tenemos biopsiada, es cuando podemos utilizarla. Es muy útil también el TAC-PET con colina o con galio para poder apuntar. Y en los pacientes con metástasis, pues tenemos una radioterapia metabólica para lesiones óseas, pero recordar que en las metástasis también podemos utilizar la SBRT tanto con una fracción como con 3 fracciones más o menos, y es muy útil como analgésico y como control del paciente oligometastásico. Y el costo para bajo riesgo, nosotros lo estudiamos, lo publicamos en ABS en su día y no pusimos la SBRT porque fue hace 4 o 5 años y hoy le hemos puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tanto la cirugía, laparoscópica o no, como la radioterapia hipofraccionada, como las semillas de yodo o la braquiterapia tienen el mismo resultado, el más eficiente, esto es con los costos al cabo de 3 meses, sería para nosotros la braquiterapia por el precio, que es menor a las otras técnicas, teniendo la misma supervivencia. Eso es un estudio económico puro. También el costo nuestro no tiene que decir que sea el mismo costo en distintos países, con los distintos profesionales y con todo. Este puede ser un disparate de precio, y no tenemos los protones en España. Disparate de precios para algunos sitios y puede ser baratísimo para otros países. Eso es un estudio. Luego, algoritmos. En próstata podemos poner en un lado pues el Gleason, el PSA, el estadio, bueno, muchos parámetros, depende de lo que estudiemos. Y el que elige el tratamiento dice, bueno, este paciente es idóneo para la cirugía, o es posible que sea bueno, o es mejor para la braquiterapia, o es aceptable, o no me queda más remedio que tratarlo así. Entonces, esto es una de las discusiones que tenemos en clínica, para la cual tenemos que pensar que el paciente es el principal en el tratamiento. Tenemos al urólogo, a todas las especialidades médicas, al oncólogo médico, al oncólogo radioterápico, al radiólogo y demás, para ver qué hacemos y discutirlo paciente por paciente. En los comités de tumores, el foro de decisión, el 80% de los casos está fácil de ver, pero el 20% no encaja en los casos típicos y hay que discutirlo. Y nos consume casi todo el tiempo los comités de tumores. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? ¿Fraccionamiento convencional o hipofraccionamiento? Pues ha habido una guía del año pasado, que también con ASO y esto, se ha visto que el hipofraccionamiento era mejor, lo hemos visto, con el diferencia. ¿Y qué pasa con la radiocirugía, con el SBRT? En riesgo hay evidencia de beneficio moderada a niveles de evidencia y en alto riesgo evidencia baja. Pero la modificación es ya sin nivel de evidencia. Este año, que en bajo riesgo intermedio es aceptable su uso. Estamos disminuyendo el tiempo y sus resultados están siendo buenos. En alto riesgo la evidencia es baja, pero también se puede aceptar. Entonces sería en bajo riesgo aceptable su uso. En alto riesgo se acorta el tiempo de tratamiento, hay que añadir antiandrógenos como recomendación, y en oligometastásicos puede ser muy útil. La braquiterapia en casos de próstata muy grande no hay que hacerla, o es más difícil o puede tener más riesgo, y la braquiterapia también sirve como rescate después de una radioterapia de otro tipo. Estudios comparativos serios no hay, están empezando, hay poca cosa para decir
una versus la otra. Hay que saber que la tenemos en la cartera. Si en las SBRT tenemos que hacer un implante de una fiducial, yo siempre digo a los amigos que hacen eso, digo, mira, en el rato que tú pones la fiducial, yo le echo la braquiterapia y el paciente se ha ido a casa, luego le ahorro un proceso. Si utiliza otro sistema que no sea el de fiduciales, te lo acepto, porque el traumatismo de inyección perineal no vale la pena a lo mejor hacerlo. Y ahora vienen detalles de curiosidades. Un oligometastásico se le utiliza una SBRT de metástasis y prolongamos, se disminuye el tiempo de elevación del PSA, prolongamos el tiempo de utilizar un bloque antiandrogéneo, una castración. A los que se le ha utilizado la SBRT sobre la metástasis van a ser 21 meses frente al que no se utiliza, que es de 11 meses. Luego nos puede ayudar el tratamiento de pacientes oligometastásicos, la SBRT hay que tenerla. Asimismo, lo que se está incrementando el PSA, si irradiamos las metástasis, deja de subir el PSA, incluso baja. Y eso se prolonga, si miramos las curvas, el que no irradiamos las metástasis a los 3 meses ya ha aumentado el PSA, se ha duplicado, y el otro está por encima del año, después cuando se duplica. Luego es útil para el tratamiento, incluso se dice que puede ser revierta la castración. Eso seguramente es porque las metástasis tienen clones celulares, una biología celular distinta que el primario, y al tratar esos clones que se han disparado, volvemos a la situación original. Falta explicarlo, falta que vaya adelante. Hoy, ¿qué se está haciendo? En muy alto riesgo, con SBRT, se está intentando hacer tratamientos muy cortos, o sea, en 5 días, asociados a viraterona, palutamida y demás, en ensayo clínico que se empezó el año pasado, y al tercer año se le dará biopsia a todos los pacientes para ver si se mejora los resultados de la SBRT en pacientes de muy alto riesgo y se puede acortar mucho su tratamiento y su tratamiento hormonal. También ensayos clínicos a doble ciego, utilizando bloqueos, imazapalutamida y demás, como neoadyuvante, como concomitante y como ayudante, a ver si alguno puede ser mejor. También hay que tener en cuenta que tenemos hoy ya el PETA con galio, en el cual si en un oligometastásico irradiamos las zonas que vemos, la bajada del PSA es en un 78% de los pacientes, y si utilizamos los medios convencionales son por debajo del 50%. Ese tipo de diagnóstico moderno nos va a ayudar a apuntar de otra manera, y lo que estamos hablando hoy en día de que hay que hacerlo así, cuando veamos el tumor de otra manera con unos estudios de diagnóstico mejores, vamos a cambiar. Pero hay que tener las herramientas. Al final, cáncer de próstata, la radioterapia, tenemos todas estas modalidades, y en el adulto con alto riesgo hay que saber que hipofraccionada, seguramente con SBRT mejor, la braquiterapia es la más conformada, la dosis debe ser muy alta y con una precisión exquisita, tiene un efecto inmunogénico que todavía no lo conocemos en la próstata bien, pero en otros tumores se está viendo, el perfil molecular va a importar mucho, la decisión multidisciplinar y la supervivencia global es lo que tenemos que valorar más. ¿Qué resultados medimos? Hoy en día medimos el control del PSA a 20 años, a 15 años, no al año que viene. La continencia urinaria es muy importante, sobre todo para la vida del hombre. La potencia eréctil, por supuesto, es lo que más se mira cuando se levanta por la mañana. La tetrogenia rectal o vesical que se anula, se puede rescatar una recidiva, se puede resaltar después de la cirugía, y lo que hay que tener es satisfacción social y el hombre sentirse como el macho hispánico que decíamos en España. Muchas gracias.